Gracias, señor ministro. Yo voy a ser breve en esta intervención final. Si algún compañero hemos charlado con los coordinadores de incluir en estas últimas dos intervenciones alguna interrupción si es necesario. Primero que nada, señor presidente, yo creo que es muy positivo haber cumplido el objetivo de tener esta reunión, que lleva ya prácticamente 7 horas de comenzado. No digo por la carga, por el tiempo, porque no se mide así, sino por el hecho así que hubiera existido. Que en esta casa en el día de hoy converjan el Senado de la República, el Ministerio de Defensa y los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, algunos desde las barras, otros seguramente de alguna sala contigua, es un episodio histórico. Que se discuta, que se debata la situación de las Fuerzas Armadas en Uruguay después de la recuperada de la libertad es la primera vez que sucede y creemos que el solo hecho, independientemente del tiempo que haya insumido la sesión o que pueda insumir la sesión, es un dato político relevante. Es la primera vez que nos dedicamos específicamente a hablar de temas que son muy sensibles en la vida del país y que a los uruguayos nos han mantenido distanciados y que aún hoy, señor presidente, como dije en mi intervención inicial, mantiene distanciados a sectores políticos con las Fuerzas Armadas. Por eso la convocatoria que hicimos en nuestra intervención en la Unidad Nacional, que difiere en términos precisos de lo que era la convocatoria inicial, pero para nosotros era el objetivo. Descubrir que atrás de esta convocatoria lo que busca o el objetivo fundamental era tratar de derribar muros, los muros que todavía dividen a algunos uruguayos con las Fuerzas Armadas. Sobre todo teniendo en cuenta, señor presidente, que hace 31 años que pudimos recuperar la libertad y que es buena cosa que 31 años después de vivir en paz y en libertad, con las diferencias que son inherentes a un sistema democrático, al pluralismo, pero en paz y libertad, con Fuerzas Armadas que están sujetas absolutamente a la Constitución y a la ley, es buena cosa que contribuyamos todos a derribar esos muros. Y a ver, atrás de cada uruguayo y uruguaya que viste un uniforme, simplemente un trabajador más. Un trabajador que tiene sus particularidades, que está sujeto a un estatuto muy particular, no solo que no puede agremiarse, sino que está sujeto a una cadena de mandos que es bien diferente a la que cualquier otro uruguayo en su vida particular o en el ámbito público tiene. Y creo que en la medida que podamos entender esta realidad vamos a contribuir a derribar estos muros que nos haría bien como sociedad. Lo decía al pasar en mi intervención, las diferencias no pasan por vestir una campera, una corbata o un uniforme. Compartimos la misma sociedad, los hijos de nosotros, de los militares, de los soldados, de los uruguayos, todos participamos de las mismas aventuras y desventuras. Algunos, en este caso los soldados, participan de mucho más desventuras de los que participamos la inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos. No es que los niveles de pobreza adentro de las Fuerzas Armadas sean similares a los de la sociedad. Yo me permito discrepar sensiblemente con lo que decía el ministro. La pobreza dentro de las Fuerzas Armadas es 7 veces mayor que la que hay en el Uruguay en términos generales. Mientras en Uruguay, según las cifras oficiales, la pobreza no alcanza el 7%, dentro de los soldados uruguayos la pobreza es del 50%. 50%. 7 veces más pobres si se viste un uniforme que si se viste cualquier otra indumentaria de trabajo, si se trabaja en cualquier otra circunstancia. No es que sean pobres porque viven en la sociedad, no, por suerte, dentro de la sociedad uruguaya, los niveles de pobreza e indigencia son 7 veces inferiores a lo que existen adentro de las Fuerzas Armadas. Y es una realidad objetiva, de números oficiales. De las Fuerzas Armadas, de los soldados, de la fuerza efectiva, 17.000 soldados ganan 14.000 pesos o menos. Y 5.000 uruguayos, 5.000 de esos otros ganan menos de 17.000 pesos, están entre 14 y 17.000. Reitero, 17.000 soldados ganan menos de 14.000 pesos. Perdón, deberían ganar, porque, como dije hoy, miles de ellos tienen, en la realidad, entra a su bolsillo por mes el mínimo legal.
es decir, el 30%, porque tienen el otro 70% prendado por deudas. Eso es lo que explica los niveles de pobreza que tenemos adentro de nuestras Fuerzas Armadas. Y no es, señor presidente, que no haya sido una prioridad. Yo creo realmente que fueron postergados. Yo entiendo que haya prioridades. ¿Cómo no va a haber prioridades en un gobierno? Uno tiene prioridad cualquiera, de cualquier signo. Una cosa es no ser prioritario y otra cosa es ser postergado, porque implican decisiones políticas. Y creo sinceramente, señor presidente y señor ministro, que en el caso de las Fuerzas Armadas hubo postergación salarial y discriminación salarial. Y creo que los motivos son esas divisiones y esos preconceptos ideológicos, esos muros altos que a vastos sectores de la sociedad, mejor dicho, a algunos sectores de la sociedad que integran el gobierno actual han logrado imponer, que haya una discriminación y una postergación salarial con respecto a las Fuerzas Armadas. Se dice con razón, yo tengo aquí las retribuciones en pesos corrientes y la variación real, que durante entre el año 2005 y 2015 han tenido, no en masa salarial, sino en retribución personal bruta, unitaria. Y lo que importa esto es ver cómo se compara los aumentos dentro del Ministerio de Defensa con otros ministerios, porque eso es lo único que... ¿Cómo no va a haber aumentos si vivimos el mayor decenio de auge económico que se conozca en el último siglo en Uruguay? Y bienvenido sea. Lo que pasa es que mientras en promedio la variación real en materia de rubro cero en el Ministerio de Defensa fue el 45%, que va entre ese 190% que decía el ministro en los aprendices, agrego un aprendiz gana 7.000 pesos, número redondo. Entre esos 190% y ese 20% de los comandantes, el promedio de aumento fue el 45% en términos reales. En este decenio 2005-2015, 45,41% según fuentes oficiales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en la rendición de cuentas 2015. Mientras en el Ministerio del Interior el aumento real fue 116,55%. 45 contra 116. En el Ministerio de Turismo y Deporte fue 144,4%. Un soldado aumentó en términos reales 45% en estos 10 años y un trabajador del Ministerio de Turismo y Deporte 144,4%. O un trabajador del Ministerio de Salud Pública, no hace, Ministerio de Salud Pública, 116,4% contra 45% de los soldados. Podría agregar otros incisos. Entonces, la realidad, señor presidente, es muy dura, muy grave. Tenemos trabajadores que están full time, que no tienen el régimen de licencias que tiene cualquier trabajador del ámbito público o del ámbito privado, sencillamente porque están sujetos a una cadena de mando. No hay aquello, yo me voy 15 días en marzo. Usted se va o se queda, eso lo decide el mando. Que trabajan 65 horas semanales y que ganan 50 pesos la hora. Esa es la realidad. Y esta realidad es la que impone que dentro de las Fuerzas Armadas nuestros soldados, uruguayas y uruguayos muy jóvenes, de 20 y pico de años, 30 años, y estoy hablando solo de soldados, pero podría también hablar de otros grados, incluso dentro de la oficialidad, porque quien gana 25.000 pesos y tiene 2 hijos, está bajo la línea de pobreza, marchó. Digo que esta es la realidad que hace que haya dentro de los soldados 7 veces más pobres que los que hay en la sociedad en general. Por eso que yo me reconforto, creo que hemos logrado el objetivo de poner este tema arriba de la mesa y descarnarlo, descubrirlo y hacerlo en este ámbito institucional. Lamento que en las preguntas que se han hecho concretamente no ha habido una sola respuesta referido a algo concreto, plazos, montos, límites. Lo más concreto que hemos obtenido con respecto a los plazos en las inversiones que hay que hacer, decir que no pueden ir demasiado lejos. Coincidamos que no es un término muy concreto, no podemos ir demasiado lejos.
Déjeme hacer un paréntesis, algo que surgió en la larga intervención del ministro que escuché con mucho agrado. Señalar algo que nosotros coincidimos con el señor ministro, no coincidimos con el ministro de Interior. Hace pocos días estuvo sentado donde está el ministro de Defensa, el señor ministro de Interior, el ministro Bonomi. Y me acuerdo que en aquellas circunstancias se habló de la presencia de las Fuerzas Armadas en la situación de Dolores, en el tornado Dolores. Y el ministro del Interior dijo que las Fuerzas Armadas no habían tomado ninguna acción con respecto a la seguridad interna en Dolores. Hoy el ministro de Defensa dijo que las Fuerzas Armadas en Dolores evitaron los saqueos. Y yo comparto lo que dijo el ministro de Defensa Nacional porque es la verdad. No así lo que se dijo en la interpelación que participó al ministro del Interior. Las Fuerzas Armadas en Dolores, como dijo el ministro de Defensa, hicieron tareas de seguridad interna, como todos sabemos. Lo otro, señor presidente, que es muy notorio que, con el mayor de los respetos, no notamos que haya un liderazgo institucional en el mando superior de las Fuerzas Armadas. Porque no encontramos en estas respuestas una visión que hable de las medidas concretas que hay que tomar en esta situación crítica que se encuentran las mismas. La primera pregunta decía, no voy a repasar todas, pero quiero ejemplificar en la primera pregunta. ¿Piensa que Uruguay con los medios actuales puede enfrentar estas amenazas, defenderse, proteger las fronteras y el espacio aéreo y marítimo adecuadamente, así como custodiar nuestras riquezas naturales actuales y eventualmente futuras? Y el señor ministro respondía, se cumple con la misión fundamental. Yo discrepo absolutamente. Las Fuerzas Armadas uruguayas, específicamente la Armada Nacional y en buena medida la Fuerza Aérea Uruguaya, hoy en la situación que están, no pueden cumplir con sus tareas esenciales. No las pueden cumplir. A ver, entendamos, no hay un barco en La Paloma. Si hoy en este momento le avisan al ministro de Defensa Nacional, al comandante de la Armada que está por allí, que hay algún barco pirata robando pesca uruguaya en el frente marítimo, ahí lateral con Brasil, y tiene que salir un barco acá, alguno que ande en la vuelta menos averiado. Cuando llega al frente lateral con Brasil, ese pescado lo están comiendo en milanesas en San Pablo. No va a decir que se cumple la misión fundamental. No se cumple ninguna misión fundamental. Con 9, como describí acá, con 9 patrullas en aguas jurisdiccionales en el año 2015, 9 en 365 días, en 12 meses, no llega una por mes. Bueno, es insostenible sostener que se están cumpliendo la misión fundamental. No se están cumpliendo las misiones fundamentales. Estamos en situación crítica, no es que lo diga yo, lo dijo el propio comandante de la Armada, lo dijo en la Comisión de Defensa cuando vino y lo dijo el otro día frente al presidente de la República y al señor ministro de Defensa Nacional. Y coincidamos que fueron frases fuertes, pero fueron las frases de un comandante que sabe las limitantes que tiene para cumplir sus obligaciones, que es responsable de su fuerza y le está diciendo a sus mandos, señores, tomen medidas porque yo con esto no puedo. Y señor presidente, vuelvo a reiterar, como dije en la intervención, estamos al límite que pueda existir otra desgracia en nuestras fuerzas, tanto a nivel de la Armada como a nivel de la Fuerza Aérea. Apenas sucedieron las desgracias, las tragedias en la Fuerza Aérea salió corriendo a comprar repuestos. Yo tengo aquí todas las compras directas que hizo en el mes de septiembre la Fuerza Aérea. Todas. Y siempre pasa lo mismo. Un accidente y se sale a comprar repuestos. Le podría leer al señor ministro, no tengo por qué, porque el señor ministro lo tiene precisamente, los números de llamados de compras directas que se hicieron por excepción para comprar repuestos a los aviones de la Fuerza Aérea en el mes de septiembre. Por la sencilla razón se había caído un helicóptero y un avión y habían muerto 4 uruguayos. Y vuelvo a reiterar, estamos en una situación crítica, lo advierto hoy, donde nadie puede descartar que se esté en una situación donde se pueda vivir otra desgracia. Dios quiera que no suceda. Dios quiera que no suceda. Y no es, señor ministro, yo tengo una discrepancia sustantiva. Hay un principio militar básico. Se delega el mando, pero nunca la responsabilidad. La responsabilidad es del jefe. El jefe puede delegar una acción, pero no delega su responsabilidad. Cuando el Parlamento toma medidas, aprobaciones de misiones, lo hace en virtud de lo que informa el Poder Ejecutivo, que es quien tiene, en este caso el Ministerio de Defensa, tiene las reparticiones necesarias para saber que lo que le está proponiendo al Poder Legislativo está en condiciones de navegar, de volar. Aquí no hay talleres, aquí no hay
recursos técnicos para saber si un avión está en operativo o no está operativo. El que asume la responsabilidad es el Ministerio de Defensa. Nosotros autorizamos. La autorización es una decisión política. La decisión de que un avión vuele o no vuele es una decisión técnica. Y señor presidente, el señor ministro no contestó cómo enfrentaría el desmantelamiento y la discriminación salarial. Es obvio. ¿Cómo no va a decir que con sueldos de 14.000 pesos es deseable que ganen más? Pero lo que yo buscaba era que se dijera si iba a haber, la pregunta era muy concreta, si en estos 3 años que quedan, con rendiciones de cuenta anuales que vamos a tener, se está previsto por parte del Poder Ejecutivo incluir en alguna rendición de cuentas alguna disposición que signifique aumentos salariales. La respuesta fue una profesión de fe, que es deseable que haya aumentos, pero realmente la respuesta que buscamos era una respuesta concreta. Y lo mismo con respecto al desmantelamiento que se está procesando, por acción o por omisión, en el caso de los materiales, más precisamente de los que hay, o de los buques y nuestras naves en la Marina y la Fuerza Aérea. Señor presidente, hemos hecho propuestas concretas. Lo increíble es que haya sido de la oposición que surgieron las propuestas concretas. Propusimos del Partido Nacional una medida posible, concreta, evaluable, que es la de un fideicomiso financiero en 20 años, que tiene un mínimo impacto en las arcas públicas, un mínimo impacto, y que se nutre no solo del aporte de un porcentaje que dimos en estimar, en un 5 por 10.000 de nuestro Producto Bruto Interno, sino aportes que significa la enajenación de bienes. Yo entiendo todas las fórmulas que he dicho, pero el ministro dijo que con un bien que vendieron en Chile compraron aviones, así que no sé qué malo tiene, qué poco productivo es como para garabatear tantas hectáreas para un lado y tantas para otro. Si lo único que se usó fue la venta de un bien en Chile para comprar aviones. Así que seguramente la propuesta que hacemos de tener idea de cuánto significa los bienes inmuebles prescindibles que tiene el Ministerio de Defensa es una propuesta que no solo que es posible, sino que ya se ha utilizado y que hay una facultad legal que está dada por una rendición de cuentas de un gobierno del Frente Amplio. Así que no es nada descabellado lo que estamos planteando. Hemos recibido, señor presidente, durante buena parte de la intervención, un conjunto de disquisiciones teóricas, pero que no ha sido concreto. Todo esto de que hay que definir en virtud de las capacidades, esa es una bolilla que todo lo que estamos dedicados a este tema ya la hemos estudiado. Pero lo que pasa es que para poder tomar estas decisiones en virtud de las capacidades hay que tener soldados que no ganen 14.000 pesos o que le estén 5.000 o 6.000 al fin del mes en el bolsillo en virtud de las deudas, o que tengan barcos que naveguen y no sean un museo de hierro viejo como tenemos a pocas cuadras de acá, o aviones que tengan un mínimo de seguridad como desgraciadamente vamos perdiendo día a día. El resto yo creo, señor presidente, que es teoría pura. Y con respecto a las preguntas que hacíamos referidas a algunos instrumentos de la Ley de Defensa que veo que no se han utilizado como estaba previsto se utilizaran en la Ley de Defensa para analizar estas circunstancias, el estímulo para que se utilicen. El CODENA, el Consejo de Defensa Nacional, fue hecho para estudiar esto, que no se haya reunido para analizar la situación crítica de las Fuerzas Armadas, es un dato que, bueno, que habla de una ley que no ha sido ejecutada dentro de las objetivos que tenía. Así, señor presidente, que nos vamos. Primero con la alegría de poder verte, alegría digo en términos institucionales, sentirnos reconfortados, quizás sea mejor el término, de haber logrado un objetivo que para nosotros es fundamental, y es que asumamos que tenemos unas Fuerzas Armadas absolutamente postergadas, desmanteladas y discriminadas, pero por lo menos se asume en el seno de esta sala que esta es la realidad, aunque no haya soluciones concretas a la vista. Y segundo, de que también tengamos claro que estas Fuerzas Armadas postergadas, discriminadas y desmanteladas son las mismas Fuerzas Armadas a las cuales recurrimos con mayor frecuencia en virtud de algunas situaciones
que se están dando en el mundo y en Uruguay también, como son las tragedias climáticas, y a las cuales le pedimos que nos saquen de los problemas, que cuiden a nuestros uruguayos, que protejan a nuestros uruguayos más pobres y más postergados, y que lo hagan los funcionarios públicos más pobres y más postergados que dentro de la administración pública hay en Uruguay. Yo dejo por aquí, señor presidente, y le agradezco mucho que se haya podido, a todas las fuerzas políticas, que se haya podido concretar esta reunión. Avanzamos poco, pero por lo menos el tema está arriba de la mesa y cada uno es responsable en buena medida de las decisiones que toma y de las que se dejan de tomar. Gracias, señor presidente, y nuevamente gracias, señor ministro. Señor